¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. El tema universitario, si es que hay un gobierno que lo tomó, pero como bandera, y además desde la educación media y después en las universidades, fue este. Y se han generado una serie de promesas respecto de situaciones, particularmente una deuda que hay, que es una discusión que tienen con el gremio de los profesores. Además, hay toda una situación de cómo finalmente tienen que ser las universidades, en particular en términos de cómo se paga la matrícula y cómo se paga el estipendio universitario. Vamos a conversar hoy día con Santiago González, rector de la Universidad Central, además presidente de la Corporación de Universidades Privadas. Y a ver, ¿por qué no nos explica un poquitito, Santiago, cuál es el formato de educación universitaria? ¿Por qué algunas universidades pueden, no sé, permitir becas y otras no? Hay copagos, en otras hay una matrícula común y corriente pagándosela mensualmente. ¿Cuál es el sistema de universidades que hay hoy día? Bueno, gracias por la invitación, Fernando. Encantado. Un agrado estar aquí con usted y con los auditores de Última Mirada. Bueno, nosotros tenemos un sistema de educación superior en Chile que es mixto, de provisión pública y de provisión privada. Los dos tipos de educación están incorporados en la Ley de Educación Superior. Y sobre ese sistema, ¿no es cierto?, de provisión mixta, tenemos el sistema universitario y el sistema técnico profesional. Este es un sistema que es muy importante para el país porque involucra a 1.350.000 jóvenes en este momento que están estudiando en la educación superior. 1.350.000 jóvenes y que involucra a sus familias también. Por lo tanto, el tema de la educación superior es un tema de fondo, un tema complejo, un tema que hay que abordar. Si vamos al sistema de financiamiento, nosotros en Chile tenemos un sistema de financiamiento que es la gratuidad, ¿no es cierto?, que involucra a los jóvenes que están en los primeros 6 deciles y a las universidades que quisieron entrar al sistema de gratuidad, que son prácticamente todas, más del 90%, en el caso de las universidades, y un sistema de pago con crédito CAE, con becas estatales y con arancel financiado por la familia, que eso opera del decil 7, 8, 9 y 10. Esos son los dos sistemas de financiamiento para la educación superior. Estudiar en una universidad, ¿no es cierto?, tiene un costo. Preparar un profesional, formar un profesional tiene un costo que no es menor. Por lo tanto, en Chile y en muchos países del mundo, no es fácil para una familia financiar los estudios de sus hijos, especialmente cuando tienen más de un hijo. Entonces, en general, los gobiernos y los estados aportan al financiamiento de la educación superior a través de distintos mecanismos. En Chile, ¿no es cierto?, tal como decía yo, tenemos el mecanismo de la gratuidad, el mecanismo de las becas estatales que se entrega el fisco y el mecanismo del crédito CAE y el pago de la familia, que es menor, pero también existe. Eso es lo que se quiere cambiar hoy día. El gobierno ha planteado un proyecto de ley que se llama Financiamiento de la Educación Superior FES, que modifica el crédito CAE fundamentalmente y el sistema de becas y mantiene la gratuidad. Ahora, ahí, antes de entrar al tema del CAE, el FES y todo eso, yo me acuerdo hace algún tiempo conversando con un profesor universitario de Dinamarca. Yo le pregunté a él y dije, oye, ¿y ustedes por qué en los países escandinavos toda la educación universitaria es gratuita? Y dijeron, bueno, es que nosotros hacemos una valoración de el ciudadano educado universitariamente. ¿Cómo devuelve la plata? Con los impuestos. Tú educas a personas, lo haces gratis, sin embargo, te vas devolviendo ese tipo de prestación durante toda su vida porque tiene un título, gana más plata de que si no lo tuviera y por lo tanto paga mejores impuestos. Y desde ese punto de vista, también hay varios estados en Estados Unidos que tienen la educación universitaria gratuita. ¿Aquí no se ha pensado algo así? Bueno, fuera de la gratuidad, digamos, que sirvió para salir de un bache, digamos. Claro, bueno, el sistema de la gratuidad en Chile no es menor porque abarca
prácticamente al 60% de los jóvenes que están en la educación superior. O sea, nosotros como país tenemos estudios gratuitos para un porcentaje importante de los jóvenes. Y del séptimo decil hacia arriba no. Ahora, eso depende mucho de las condiciones y las capacidades que tengan los países, porque financiar la educación superior no es barato. Financiar la educación superior requiere un esfuerzo grande de parte del fisco. Entonces, no todos los países tienen los recursos para poder financiar la educación superior. Por ejemplo, en Inglaterra y en Estados Unidos la educación superior es muy cara y no necesariamente financiada por el Estado. Hay instituciones públicas donde se puede ingresar con recursos fiscales, pero en general en esos países la educación superior se paga. No así en otros países como España o los países del norte de Europa, como tú señalas, donde hay más apoyo estatal. Pero eso depende mucho de los recursos. Y nosotros como país, en Chile, no tenemos una cantidad de recursos que permita abordar el 100% de financiamiento de la educación superior, porque el país tiene otras necesidades, ¿no es cierto? Y tenemos un presupuesto de la nación que lo tenemos que dividir en todas las necesidades que tiene el país. Y la educación, si bien es cierto, es muy importante, porque tiene ese efecto, ¿no es cierto?, de generar profesionales que después pueden retribuir al país, no solamente pagando los impuestos, sino que contribuyendo al desarrollo del país. Los premios Nobel, todos de alguna manera salieron alguna vez y quizás tuvieron educación gratuita. Exacto. Entonces, pero el país no está en esas condiciones. De hecho, la ley 21.091 que establece la gratuidad señala que la gratuidad podría aumentar a los deciles superiores cuando el fisco tenga una capacidad económica que permita financiar ese acceso a la educación superior. Y desde ese punto de vista, rector, ¿dónde ven ustedes, por ejemplo, en la corporación de universidades privadas, dónde ven algún modelo que pueda ser interesante de, no sé si aplicar o de alguna manera contagiarse un poquitito de eso? A ver, nosotros creemos que el modelo para Chile tiene que ser un modelo mixto, en que el Estado aporte, ¿no es cierto?, pero las familias también puedan aportar el financiamiento de la educación superior de sus hijos, porque eso tiene mucho que ver con la calidad. Si el Estado no está en condiciones de financiar el 100% del sistema de educación superior en Chile, si no está en condiciones de hacerlo, como sabemos que no lo está hoy día, y sacamos a la familia del sistema, ¿no es cierto?, vamos a tener un déficit y eso va a afectar la calidad. Por lo tanto, nosotros lo que proponemos y lo que buscamos es que siga el sistema mixto, que el Estado financie gratuidad para ciertos jóvenes que están en condiciones que no pueden pagar, financie con créditos, ¿no es cierto?, con financiamiento estatal, que los estudiantes puedan reincorporar posteriormente, pero que también las familias puedan participar del financiamiento de una parte de los estudios superiores de sus hijos. Si nosotros no contamos con esas tres aristas, ¿qué es lo que pasa al final? Al final lo que pasa es que la educación superior se deteriora por falta de recursos. ¿Por qué? Porque los aranceles que fija el Estado para la gratuidad y los que va a fijar para el financiamiento que va a reemplazar al CAE son inferiores a los recursos que necesitan las universidades para poder entregar educación de calidad. ¿Cuál es la solución entonces? Se produce una brecha. La solución es que las familias puedan aportar. Y la segunda solución es que esos aranceles que fija el Estado puedan alinearse con los costos reales que tienen las carreras. Y eso lo hemos visto en la gratuidad. Los aranceles de gratuidad son inferiores a los costos de las carreras. Y las universidades que estamos en gratuidad hemos asumido esa diferencia. Pero eso tiene un límite. Uno no puede seguir asumiendo esa diferencia eternamente. Ahora, yo tengo una hija mía que acaba de salir de arquitectura y, bueno, yo la pude pagar, pero más o menos, básicamente, y lo digo abiertamente, son casi 660.000 pesos mensuales, que afortunadamente yo puedo pagarlo, pero ¿qué persona de clase media con ganas de ser arquitecta o ser arquitecto eventualmente puede entrar a una escuela privada para poder pagar eso? Bueno, muy poco. Muy poco. En Chile hay muy pocas universidades. Entonces se estratifica de alguna manera sí. por ingreso económico quienes pueden acceder a determinadas carreras y quienes no. Por eso que lo ideal es tener una mezcla de estos mecanismos de financiamiento. Repito, la gratuidad hasta el sexto decil.
Los aranceles son más bajos los que recibimos las universidades, pero las universidades han hecho esfuerzos. Hay unas universidades que se han estado complicadas financieramente. Después, para los deciles superiores, una mezcla. Becas del Estado, que son muy importantes para los alumnos que son destacados, ¿no es cierto?, o que tienen determinadas condiciones, las becas arancel. Crédito contingente al ingreso, crédito que se pueda pagar, paga después de que se paga después de que uno ingresa. Y si queda alguna parte menor, las familias, que esa parte es la parte menor, o sea, una familia en forma muy difícilmente puede pagar el 100% de la matrícula de un estudiante universitario, salvo un pequeño porcentaje de la población. La gran cantidad de jóvenes que están en la universidad lo hacen con crédito, con el crédito con aval de Estado o en gratuidad. Por lo tanto, hay que mantener el sistema mixto de financiamiento. No podemos quitarle a las universidades el hecho de recibir recursos de la familia, aunque sea una proporción menor, porque eso va a impactar en la calidad. Porque a los profesores hay que pagarle, hay que tener laboratorio, hay que hacer vinculación con el medio, hay que hacer investigación. Y si no hay recursos para eso, se deteriora la calidad de la educación superior. Por lo tanto, tenemos que mantener un sistema que permita financiar el sistema, ¿no es cierto?, y que le permita a los estudiantes estudiar y generar los recursos, ya sea a través del Estado o la familia. Ok, eso por el lado de lo que podríamos denominar la relación entre cómo se financia una carrera. Voy a otra parte de la universidad. No existe, o por lo menos yo lo voy a exagerar para que sea más notorio. Es difícil que haya habido un momento en la historia que haya tenido, con la masividad que se tiene en el mundo, un cambio tecnológico tan brutal como el paso de lo analógico a lo digital. Y ahora con la inteligencia artificial y todo lo demás. Pregunta obvia. A ver, ¿cómo se prepara? ¿Cuántos profesores son capaces de enseñar alfabetismo digital? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque todas las universidades, yo te diría la gran mayoría de las universidades, estamos trabajando en eso, desde hace tiempo, no desde ahora. La transformación digital educativa es un hecho en las universidades. Ahora en las universidades hay departamentos de transformación digital. Esto partió fuertemente con la pandemia. Sí. El día 19 de marzo del año 2020 tuvimos que cerrar las universidades y en 60 días tuvimos que montar universidades a distancia que no contaban con las condiciones y con los elementos para poder enseñar. Eso fue un aprendizaje muy grande. Hoy día todas las universidades tenemos departamentos de transformación digital educativa, donde vamos entregando primero las herramientas tecnológicas para poder abordar la educación de esa forma, pero también preparando a los profesores. En el caso de nuestra universidad, nosotros estamos preparando ya hace 2 o 3 años a los profesores para poder hacer clases, ¿no es cierto?, usando herramientas digitales y con el concepto de lo que significa la educación digital, la educación a distancia, pero también la educación presencial con herramientas digitales. Obvio. Ese cambio se está produciendo en Chile. Y ese cambio es un cambio que requiere recursos, requiere tecnología, requiere fuerte inversión. Las aulas híbridas, por ejemplo, montar un aula donde tú tengas al profesor, tengas a los estudiantes, tengas alumnos en la casa, donde el profesor pueda interactuar con todos, donde la pizarra, ¿no es cierto?, pueda interactuar con el alumno que está en la sala y el que está en la casa, el audio, todo eso requiere inversión. Y ahí nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo, pero eso también requiere recursos. Y fíjate que te digo una cosa, el proyecto de ley del financiamiento de la educación superior que presenta el gobierno no incluye la educación a distancia. Y eso yo creo que es un error, porque la educación a distancia democratiza la educación. Tú tienes un alumno que está en Coyhaique y que puede estudiar en una universidad que está en Santiago y no se puede trasladar a Santiago. Entonces, no eliminemos de este proyecto la educación a distancia, porque ese es un activo que va a ser positivo. Ahora, rector, la otra variante, que cada cierto tiempo hay que preguntarla, porque cada cierto tiempo me refiero a un par de décadas, digamos. Hay que preguntarla porque también es interesante. Yo supongo que hay mucha más gente hoy día que se ha metido a carreras tecnológicas, porque todo está básicamente conduciéndose hacia lo digital. Pero, ¿cómo es el fenómeno de las carreras clásicas? A ver, ¿cuánta gente, no sé, quiere ser profesor? Sí. ¿Cuáles son esas cosas que se necesitan, que son imperiosas? Pero de repente
es mucho más atractivo irse a hacer más tequi o meterse a otra carrera que genera ingresos más rápido o más potentes. Sin lugar a duda que ese es un problema. Sí, Pero yo ahí abriría dos aristas. Una, la de los profesores, y la otra, las otras carreras humanistas. sí. El tema de los profesores es un tema dramático hoy día en Chile. Los jóvenes no quieren estudiar pedagogía. Y ese es un problema y lo estamos viendo diariamente, año a año, con la admisión. La admisión a las carreras de pedagogía ha disminuido considerablemente en Chile. Los estudios dicen que nosotros en 10 años más no vamos a tener los profesores para poder educar a nuestros niños en los colegios. Y eso es una política de Estado. ¿Cómo potenciamos que los jóvenes ingresen a estudiar pedagogía? Sí. Y ahí no solamente está el tema de las universidades, sino que cómo generamos un ambiente en las escuelas para que los profesores se sientan seguros y motivados de ir a hacer clases. Cómo generamos un sistema de financiamiento de los profesores para que puedan llevar una vida digna. Porque yo siempre he dicho que el problema de la educación básica y media, el problema de los profesores, parte por los profesores. Hay que preocuparse de los profesores. Ellos son los que tienen que estar tranquilos, los que tienen que estar haciendo clases, los que pueden ir a la escuela y no los van a agredir, los que van a tener los recursos para educar a sus propios hijos. Entonces, el tema de las pedagogías es un tema muy, muy complejo. Y Te agrego ahí una cosa más que es súper importante, que los profesores también necesitan actualización de contenido. también, por ¿Y supuesto. quién se los da? Tenemos un sistema de ley, ¿no es cierto?, de formación docente, que fue una ley que ya está implementada hace algunos años, donde considera la formación y la capacitación de los profesores en el mediano y en el largo plazo, por parte del Estado. Estamos hablando de los profesores que ejercen en los colegios públicos, ¿no es cierto?, subvencionados. Pero tenemos que tener jóvenes que quieran ser profesores. Claro. La beca profesor, la beca vocación de profesor, donde si tú tenías una cierta cantidad de puntaje, entrabas y estudiabas gratis como profesor, al final no dio resultados. Los jóvenes no quieren estudiar pedagogía. Fíjate que ayer justamente en la universidad estuvimos revisando las carreras de pedagogía. Es dramática la disminución. No hay profesores de matemática, no va a haber profesores de física, no va a haber profesores de química. ¿Quién va a enseñar? Van a tener que ser profesionales de otra área que hagan cursos de pedagogía para enseñar. Ahí tenemos un problema. Vamos a tener que recurrir a la frase de Joe Biden. Paguen más, dijo. Y se Ahí estaba refiriendo a sus propios profesores. Sí, Y a ahí sus propios tenemos un trabajadores. problema. Ahí tenemos un problema de fondo. Y además tenemos la otra arista, que son las carreras del área de las ciencias sociales y las humanidades. Pero fíjate que yo no veo que haya una gran disminución en nuestras universidades en las carreras de esas áreas. Excepto carreras muy clásicas como filosofía, historia, que son carreras muy clásicas. Pero tú tienes otras carreras donde hay todavía mucho interés por estudiar de parte de los jóvenes. Por ejemplo, una carrera de que uno puede decir está en las ciencias sociales y está en las ciencias médicas, como psicología, por ejemplo. Sí. Es una carrera que hay mucho interés de parte de los jóvenes de Hoy estudiar. día estamos más locos que nunca. Lo mismo con derecho. Hay muchos jóvenes que quieren estudiar derecho. Entonces, ahí nosotros no hemos visto, sociología ha disminuido un poco. Las carreras de sociología han disminuido en los campos. Pero sin lugar a dudas que son carreras muy importantes, que la sociedad las necesita. Pero, por ejemplo, es interesante como ha calificado los que siguen siendo masivos o por lo menos reciben muchos estudiantes. Uno podría preguntar, por ejemplo, historia. Que uno básicamente entendía que historia era un nexo con el mundo, el tiempo, las cosas, todo lo que había existido antes de que uno llegara a existir. Y por lo tanto tenía una importancia trascendental no solamente para conocer la historia del país, sino que para conocer la historia en general de cómo las cosas no se aparecen De un día para otro, de un claro. día para otro, sino que forman parte de estructuras, forman parte de liderazgos, de gente tremendamente sabia y una serie de sucesos que a veces son casuísticos, casuales, totales, y que terminan cambiando la historia. Ese tipo de cosas Eso es muy ¿no atrae? ¿O sí? eso es tremendamente lamentable lo que dices tú, porque sin lugar a duda que un país, ¿no es cierto?, que quiere desarrollarse, que quiere tener un nivel de cultura, ¿no es cierto?, que promueva aspectos valóricos,
tiene que tener jóvenes que quieran interesarse por la historia, tiene que tener jóvenes que quieran interesarse por la filosofía, por las ciencias políticas. Esas carreras son muy, muy importantes, pero no hay interés por estudiar esas carreras. Eso es muy dramático. Entonces, ¿cómo generamos políticas públicas que generen, ¿no es cierto?, la necesidad o el interés de los jóvenes por ese tipo de carreras? Bueno, el país ha cambiado mucho, la sociedad ha cambiado mucho. Entonces, uno ve que los jóvenes en ese tipo de carreras de las ciencias sociales, que no tienen un rédito muy claro para el desarrollo futuro, ¿no es cierto? Porque un joven que estudia historia o se dedica a la investigación o se dedica a ser profesor, ¿no es cierto? Y si ellos no ven en ese camino, ¿no es cierto?, una posibilidad de desarrollarse como persona y como familia, no lo van a elegir. Pero pucha que es importante tener jóvenes que estudian historia, es importante tener investigadores en historia o en filosofía. Y desde ese punto de vista, ¿cómo es el fenómeno inverso? Todas las nuevas cosas que han aparecido con todo el ámbito tecnológico y un montón de otras variables, en la política misma, hay una serie de variables nuevas. ¿Atraen o no atraen? En el ámbito tecnológico, ¿hay más gente interesada en acudir a carreras netamente tecnológicas? Yo diría que sí, pero también no debemos olvidar que las carreras tradicionales están incorporando mucha tecnología en sí mismas. Pero si tú me dices, ¿dónde los jóvenes principalmente quieren estudiar hoy día? Están en el área de la salud. Los jóvenes están muy sensibilizados con el tema de la salud. La cantidad de jóvenes que ingresan a carreras del área de la salud, no solamente medicina, odontología, sino que todas las carreras de la salud, es muy grande y es más grande que en cualquier otra área. Y ahí uno ha incorporado mucha tecnología y eso es muy atractivo para los jóvenes. Por supuesto que en las carreras de ingeniería también, pero la sensibilidad por estudiar carreras de salud en este momento es mucho más grande que carreras de ingeniería. Por ejemplo, en la universidad estamos haciendo esfuerzos para que las mujeres entren a estudiar carreras vinculadas a la ingeniería, porque históricamente ha sido poco el porcentaje de alumnas que entran a ingeniería. Ahí se están haciendo esfuerzos, hay vacantes especiales, hay un proyecto del gobierno para potenciar eso también. Y claro, ahí la tecnología es tremendamente importante. Y eso también requiere recursos, porque, por ejemplo, cuando yo estudié ingeniería, yo los cálculos los hacía a mano, con una calculadora ahí al lado, una calculadora esa que sumaba, multiplicaba, sí, claro, y ahí hacíamos los cálculos en la universidad. Hoy día hay que tener computadores, ¿no es cierto? Hay que tener modeladores. Casi todo está concentrado. Hay que tener en esto. teléfonos celulares, hay que tener equipos de 3D para que los estudiantes se involucren y se metan dentro de los procesos de ingeniería. Entonces eso cambió totalmente y las universidades pasamos a ser instituciones donde el tema tecnológico para poder enseñar es muy, muy importante. Por eso que a nosotros nos preocupa, volviendo al financiamiento para la educación superior, que el financiamiento para las universidades con este proyecto se restrinja, porque eso indudablemente que va a afectar en la calidad y eso es lo que menos queremos. ¿Y han conversado, como la última pregunta que le hago, han conversado con el Ministerio de Educación sobre este tema así tan directamente como estamos hemos hablando? Conversado con ellos este tema directamente, pero no vemos que en la tramitación parlamentaria se esté escuchando a las universidades en lo que se está aprobando. Y eso es complejo. Vemos que las indicaciones que se están presentando no están recogiendo las preocupaciones que nosotros manifestamos cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo en el mes de octubre y noviembre. Y eso es extremadamente complejo, porque aquí se va a producir una segregación primero en las universidades que no van a entrar a este sistema y que van a educar solo jóvenes de altos ingresos. Y otro tipo de universidades, ¿no es cierto?, que van a tener que entrar a este sistema porque reciben jóvenes de clase media o más vulnerables y que van a restringir sus ingresos. Y eso va a afectar la calidad de la educación, va a afectar la investigación y eso puede tener una repercusión futura. Aquí esto es un gran proyecto, es un proyecto de ley que va a modificar la estructura de financiamiento de la educación superior por los próximos 30 años. Y si nos equivocamos aquí, podemos destruir la educación superior. Por lo tanto, cuidado, aquí no nos podemos equivocar.
escuchemos a las universidades, escuchemos a los que saben y sobre esa base legislemos. Muchas gracias, Santiago, por haber estado con nosotros hoy día aquí en Última Muchas Mirada gracias. sobre un tema tan tremendamente importante porque, salvo que las patologías ridículas de algunos liderazgos opinen lo contrario, el mundo va a seguir durante bastante tiempo más. ¿Ya? Espero yo que no se le ocurran apretar botoncitos nucleares a nadie, pero eso va a significar que se necesita cada vez más el proceso educativo, formativo y educativo que permita que tú tengas una evolución Sin positiva duda. de la especie. La educación es la base del desarrollo de los países. Los países que no manejan bien su sistema de educación están condenados a la mediocridad. La educación contribuye a evitar la delincuencia también, ojo. Hoy día tenemos 50.000 jóvenes fuera del sistema de educación básica y media. ¿Para dónde van esos 50.000 jóvenes que no se están educando bajo ningún concepto? Por lo tanto, cuando uno dice, hay que combatir la delincuencia, perfecto, pero preocupémonos de la educación, porque ahí es la base del combate de la delincuencia. Muchas gracias, rector, por haber estado con nosotros hoy día. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana aquí en Última Mirada.